En este nuevo video tutorial de física del curso de nivelación a medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, dentro del área de electricidad, comenzaremos a ver lo que es el concepto de intensidad de corriente, ley de Ohm y resistencia eléctrica. Siempre que se mueven cargas eléctricas del mismo signo, se dice que existe una corriente. Para definirla con mayor precisión, lo que vamos a hacer es suponer que las cargas se mueven perpendicularmente a esta superficie A que hemos dibujado acá, que esta área podría ser, por ejemplo, la sección transversal de un alambre. La corriente sería la tasa a la cual fluye la carga a través de la superficie y por lo tanto, si llamamos delta Q a la cantidad de carga que atraviesa el área en un intervalo de tiempo delta T, la corriente I es igual al cociente de este delta Q dividido delta T en ese intervalo de tiempo. El flujo de cargas eléctricas que por unidad de tiempo atraviesa un área transversal es lo que llamamos entonces corriente. Esta corriente eléctrica, la unidad de corriente en el sistema internacional es el ampere, que es coulomb por segundo. Y por lo tanto, un ampere de corriente es equivalente a un coulomb de carga que pasa a través del área transversal en un intervalo de tiempo de un segundo. Cuando las cargas fluyen a través de una superficie como esta de la figura, pueden ser positivas, negativas o ambas. La dirección convencional de la corriente que se va a usar en este curso es la dirección en que fluirían las cargas positivas. Esta convención se originó hace aproximadamente 200 años cuando se introdujo la idea de cargas positivas y negativas. En realidad, en un conductor común, la corriente se debe al movimiento de los electrones que están cargados negativamente. Por lo tanto, cuando hablamos de corriente en un conductor, la dirección de la corriente es opuesta a la dirección del movimiento de los electrones. Cuando aplicamos una diferencia de potencial delta V a través de los extremos de un conductor metálico, se comprueba que la corriente en el conductor es proporcional a la diferencia de potencial aplicado. Es decir, esta intensidad de corriente va a ser proporcional a esta diferencia de potencial. Al aplicar esta diferencia de potencial aparece un campo eléctrico que está dirigido, como ya sabemos, de la región de mayor potencial a una región de menor potencial. Si recordamos, la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico por esa distancia o ese delta L. Cuando la proporcionalidad entre esa intensidad de corriente y diferencia de potencial se satisface, se podría escribir esta ecuación a través de una constante de proporcionalidad que llamamos resistencia eléctrica y es la razón entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente. La corriente tiene unidades en ampere y la diferencia de potencial en volt, y este volt sobre ampere es una unidad llamada ohm. Por lo tanto, si una diferencia de potencial de un volt a través de un conductor produce una corriente de un ampere, la resistencia del conductor es de 1 ohm. A veces es útil comparar los conceptos de corriente eléctrica, voltaje y resistencia con el flujo de agua de un río. Por ejemplo, si mientras el agua fluye colina abajo en un río de cierto ancho y profundidad constante, la corriente de agua depende de lo empinado y del descenso y de los efectos de las rocas y las obstrucciones que haya. Basados en esta analogía, parece razonable que cuando aumenta el voltaje aplicado al circuito se debería incrementar
la corriente de la misma manera que si tuviéramos una inclinación mayor, y entonces el descenso haría incrementar la corriente de agua. Si ahora aumentamos las obstrucciones en las trayectorias del río, se debería reducir la corriente de agua, justamente como cuando se aumenta la resistencia en un circuito eléctrico. La resistencia en un circuito eléctrico surge debido a las colisiones entre los electrones que portan la corriente con átomos fijos en el interior del conductor. Estas colisiones lo que hacen es inhibir el movimiento de las cargas y de esta forma lo harían también como una fuerza de fricción. En el caso de muchos materiales, incluyendo la mayoría de los metales, los experimentos muestran que la resistencia permanece constante en un amplio rango de voltajes y corrientes aplicadas y por lo tanto podemos escribir esta ecuación a la cual denominamos ley de Ohm. Este valor de resistencia tiene como símbolo, puede ser este cuadradito con los terminales o este serruchito. En la expresión de la ley de Ohm, la resistencia se considera independiente de la diferencia de potencial y el potencial va a caer a lo largo de la resistencia. Entonces podemos decir que una resistencia es un conductor que proporciona una resistencia específica en un circuito eléctrico. Ahora vamos a definir lo que es resistividad y lo que llamamos conductividad. Los electrones no se mueven en trayectorias rectas a través de un conductor. En realidad sufren repetidas choques o colisiones con los átomos del metal. Entonces, si consideramos un conductor al que se le aplica una diferencia de potencial entre sus extremos, un electrón va a ir incrementando su velocidad a medida que la fuerza eléctrica asociada con el campo eléctrico interno lo acelere y le va a ir dando una velocidad en la dirección opuesta al del campo eléctrico. Un choque, una colisión con un átomo vuelve, digamos, variable, aleatoria, la velocidad del electrón, por lo cual reduce su velocidad en la dirección opuesta al campo. Ese proceso se va repitiendo y estas colisiones afectan al electrón en cierta forma como lo harían las fuerzas de rozamiento interno. Este es el origen de la resistencia de un material. La resistencia de un conductor que cumple con la ley de Ohm es proporcional a su longitud, inversamente proporcional al área transversal, y ese coeficiente de proporcionalidad es lo que llamamos ρ o resistividad, que es este coeficiente que viene tabulado para los distintos materiales a una cierta temperatura. Cada material tiene una resistividad característica que depende de la estructura electrónica y de la temperatura. Los buenos conductores eléctricos tienen muy baja resistividad y los buenos aislantes tienen muy alta resistividad. Y se denomina conductividad a la inversa de la resistencia. Las unidades de la resistividad son ohm por metro y la conductividad se la mide en la inversa de ohm, que se denomina Siemens.